Ahora no, pero en los tiempos de Planck todo el mundo entendía que se les había colado un zorro en el gallinero, que tenían entre manos una paradoja, y que al menos una de las dos cosas tenía que ser falsa, o bien la hipótesis de Planck, o bien la robusta y querida teoría electromagnética. Si la hipótesis de Planck fuera correcta, la luz sería entendida de nuevo como la entendía Newton mucho tiempo atrás, como un retorno a las partículas que arruinaba cualquier teoría de ondas. Podían estar muy equivocados, pero en aquellos tiempos no eran hospitalarios con las paradojas, y la hipótesis de Planck era como una especie de alimaña que hacía desaparecer a sus gallinas. Era como un truco de magia sofisticado, que no acertaban a desmentir por mucho que lo intentaban ni lo volvían a intentar, y es que la hipótesis de Planck predecía perfectamente cada intensidad, para todas y cada una de las longitudes de onda posibles, y para todas las gráficas que se podían trazar con temperatura diferente. Era tanta la concordancia con los datos experimentales, que su desaprobación ya no tenía que ver con la ciencia sino con la fe ciega en la teoría electromagnética y su belleza matemática. Siendo el que había hecho el trabajo duro, ni siquiera Planck creía en su propia hipótesis, y así es como se comprende que no siguiera conectando los cabos perdidos que ya estaban en sus manos. Vamos a ver que su hipótesis de una luz cuantificada en porciones indivisibles, ya era una causa inmediata del efecto fotoeléctrico, que ya se conocía desde que Heinrich Hertz se dio cuenta que la luz favorecía el arco eléctrico. Con los cables en la oscuridad, si los vamos acercando se puede comprobar a qué distancia mínima salta el arco. Si entonces acercamos de nuevo los cables, pero sin llegar a esa distancia que se ha marcado con un rayo, y vamos iluminando un cable con diferentes luces, podemos verificar cuánta intensidad hace falta para que salte otro arco, o de qué manera depende de la frecuencia de la luz. Veamos en primer lugar con luz roja. Queda claro que se puede aumentar mucho la intensidad, pero si la frecuencia es baja, como es el caso de luz roja, no tiene ningún efecto y no se arrancan los primeros electrones que cebarían el arco, así que vamos a probar con una frecuencia intermedia. De nuevo es evidente que no se arrancan electrones aunque se apliquen muchos focos para multiplicar su intensidad, por lo que vamos a probar lo mismo en el límite de la luz visible. En esta ocasión, queda claro que basta con una luz muy débil para provocar el arco, queda claro que la responsable de arrancar electrones no es la intensidad sino la frecuencia de la luz. Así es, era la frecuencia de la luz, y nadie sabía tan bien como sabía Planck, que la luz tenía que ser absorbida en cantidades mínimas, y más energéticas cuanto mayor fuera la frecuencia. En consecuencia, Planck ya tenía en sus manos el secreto del efecto fotoeléctrico, porque si una luz con baja frecuencia no arrancaba electrones, aunque fuera muy fuerte, tenía que ser porque las cantidades individuales de luz no tenían energía suficiente para desprender a un electrón, mientras que un solo cuanto de luz violeta sí la tenía. Así es, ya estaba hecho el trabajo duro, pero Planck no explicó el efecto fotoeléctrico porque no se fió de su propia hipótesis. En lugar de eso, ahí dejó buenas razones para que algún observador avispado investigara una oportunidad increíble, porque si lograba convencer al mundo de lo evidente que ya era la hipótesis de Planck, ya tendría en su bolsillo la explicación del efecto fotoeléctrico. Allí donde había cabos perdidos también había oportunidades, y allí estaba Einstein para dar cuenta de todas. Al igual que sus contemporáneos, era fiel creyente de la teoría electromagnética, pero a diferencia de ellos, una hipótesis contraria como la de Planck no le parecía intolerable si con ello se ganaba el mérito del efecto fotoeléctrico. Después de todo, si las ondas de luz tenían una historia tan firme, y los cuantos de Planck tenían una evidencia tan abrumadora, no podían ser ciertas las dos posturas contrarias, y ser nosotros los responsables de ver lo que vemos, dependiendo de la forma en que miramos. No sería lícito, entonces, declarar la dualidad entre ondas y partículas de luz como una digna hipótesis de la ciencia. Pero qué vivo era Einstein cuando se trataba de oler oportunidades. Por supuesto que para él era lícito, engañando a todos los demás como si dualidad fuera sinónimo de humildad y reconocimiento de nuestra ignorancia, cuando en realidad solo era lo que parecía, una violación del método científico que hasta esa fecha no admitía declaraciones ambiguas, ni se olvidaba de cerrar siempre la puerta del gallinero. El mismo responsable de una luz sin medio, era de nuevo responsable de una luz que podía ser onda o partícula, según conveniencia, dos espinas clavadas en la relatividad y en la cuántica que todavía siguen ahí, después de un siglo.
Deberían haber vuelto atrás en busca de lo que no funcionaba en la teoría electromagnética, pero asumieron que sus limitados puntos de vista no les permitían reconocer la naturaleza completa de la luz, y así fue como la luz recibió el privilegio de dos naturalezas incompatibles, que se dio a conocer como la dualidad onda-partícula. Y así fue también como nació la mecánica cuántica, con una espina clavada en su centro neurálgico de la realidad. El mayor intento para escapar de la terrible dualidad se lo debemos a Millikan, intentando demostrar que la luz no se comportaba como decía Einstein con su efecto fotoeléctrico, pues no aceptaba la paradoja de las dos naturalezas a la vez, y era partidario de las ondas de luz continuas. Muy a su pesar, lo que demostró experimentalmente fue justo lo contrario, que la energía de la luz se dividía justamente como decía Einstein con el efecto fotoeléctrico, confirmando de forma definitiva la hipótesis de los cuantos de Planck. No tiene más. Expresando la energía de un fotón o cuanto de luz según la hipótesis de Planck, cuando arranca un electrón será igual a lo que cuesta extraerlo, más la energía cinética con la que sale desprendido. En contra de la suposición de que deberían arrancarse más electrones a medida que aumenta la intensidad, existe una frecuencia umbral, nu0, por debajo de la cual no se arrancan electrones, de forma que h-nu0 coincide justamente con lo que cuesta extraer a un electrón. En su empeño de probar que no era cierto, Millikan utilizó en su experimento la primera célula fotoeléctrica de la historia, dos electrodos en una ampolla de vidrio a los que se aplicaba una tensión eléctrica variable, V. No circulaban electrones cuando se anulaba esa tensión, y estando en oscuridad, pero se detectaba un paso de corriente cuando se iluminaba con una luz que superaba la frecuencia umbral. Pues bien, la energía cinética de los electrones tenía que ser la misma que la energía eléctrica que se consumiría para frenarlos, evitando su circulación, y eso se conseguía subiendo la tensión hasta un cierto valor V0. Así, la energía total del fotón incidente, h-nu según hipótesis de Planck, tenía que ser igual a la energía de frenado de un electrón, V0e, sumando la energía de extracción, h-nu0. Eso es lo que demostró Millikan cuando en realidad intentaba refutarlo, así demostraba comportarse la luz, y así nos dejaba completamente perdidos en la búsqueda de su verdadera naturaleza. Era y no era onda, era y no era partícula, y cosas como esas terminarían minando la confianza de los físicos en una realidad con sentido. Ahí dejamos el experimento y las consecuencias, añadiendo que permite calcular la constante de Planck si se fijan dos frecuencias cualquiera y se calculan dos puntos de la recta que se indica, ya que su pendiente coincide con la relación entre la constante de Planck y la carga del electrón, y puesto que ya se conoce la carga del electrón, se determina la constante de Planck con unidades de energía por tiempo. La luz cambiaba de naturaleza por tercera vez. Había sido partícula en los tiempos de Newton, onda en los tiempos de Young y Maxwell, y de nuevo era partícula con el experimento de Millikan, a la vez que seguía siendo una onda en su propagación, teórica y experimentalmente. Todo nos habla de ondas cuando medimos los efectos de una luz intensa. Su brillo y potencia, su frecuencia y su velocidad, su expansión en todas direcciones como es propio de ondas esféricas. No hay nada que sea parte de la teoría electromagnética cuando se trabaja con luz intensa, pero eso sí, no hay nada que nos permita ver o medir directamente las ondas, así que tiene sentido preguntarse si pueden verse y medirse directamente partículas. A medida que disminuye la potencia de la luz hasta niveles bajísimos, de repente ya no se detecta nada en algunos aparatos de medida, pero sí en otros, y por mucho que sigamos reduciendo la potencia ya no se divide más la energía. En cualquier parte llegará siempre un cuanto completo, o no llegará nada. El dispositivo que detecta cuantos de luz individuales, de uno en uno, se llama fotomultiplicador, y es tan sensible que se puede descartar cualquier imprecisión de medida. Un fotomultiplicador es una célula fotoeléctrica en la que un solo fotón arranca un primer electrón, y un amplificador de múltiples etapas va incrementando la corriente hasta que puede ser detectada, de tal forma que la señal resultante solo depende de la frecuencia, pero no de la intensidad. Eso significa que una luz intensa dispersa muchos cuantos de luz en todas direcciones, pero a medida que se reduce su intensidad, llega un momento en el que solo es emitido un cuanto de luz que termina puntualmente como si fuera una partícula, y eso ya no puede ser una onda. Porque además, como ya sabemos, las ondas de luz no se pueden ver ni medir. Desde que la tecnología permitió manipular partículas de una en una, quedó claro que siempre se detectaban partículas, pero entonces, ¿por qué seguimos atrapados con la terrible dualidad, si solo vemos partículas? Se puede pensar que los patrones de interferencia, que también se observan, son producidos por muchas partículas que se agrupan y forman una onda, pero como veremos más adelante, sería imposible que las partículas, manipuladas de una en una,
pudieran agruparse para formar una onda, y a pesar de todo siguen apareciendo patrones de interferencia de ondas. Cuando miramos o medimos aparece siempre una partícula, y si no miramos no vemos nada, pero es en ese estado incierto cuando las funciones de onda funcionan bien, también que si nos ponemos pesados nos lo van a restregar por la cara para taparnos la boca. Los cuánticos manejan las funciones de onda como distribuciones estadísticas, que dan la probabilidad de hallar a una partícula en cada región del espacio, pero resulta que los cambios de probabilidad se manifiestan dinámicamente, como una onda que se propaga, y ha sido tanto su éxito experimental, que algunos místicos de la cuántica van diciendo por ahí que somos ondas de probabilidad. ¿Ondas de probabilidad? ¿En serio? Nos dicen que la cuántica funciona, que la crítica es tiempo perdido si no tenemos debajo de la manga una teoría mejor, pero también deberíamos preguntarles en qué manga guardan ellos la realidad física, y puesto que no saben de ninguna, es evidente que nos hacen perder el tiempo buscando su conocimiento, si ni siquiera saben de la realidad que hay detrás de un fotón. Es así de triste, no lo saben y no creen que alguna vez puedan saberlo, pero les hace felices calcular si es probable que un fotón haga sonar una campana en el interior de un dispositivo, sin haber entrado ni salido de él. Nos confunden ellos y sus matemáticas, pero al menos las matemáticas no dicen lo que se debe pensar, nos dan una visión predictiva del mundo pero el significado es interpretación, así que no está de más continuar arañando significados que podrían poner el mundo del revés. No vamos a resolver ecuaciones, pero sí vamos a presentar algunas, cuyo significado es mucho más libre de lo que algunos nos intentan convencer. Todo lo que se propaga como una onda responde a la ecuación básica que presentamos aquí, y eso incluye a la luz cuando solo nos fijamos en su propagación, pues ahora ya sabemos que la luz absorbida y emitida por la materia es bastante rebelde. Ya sea la elevación en una cuerda, o en la superficie del agua, ya sea la presión del aire cuando se propaga un sonido, la tensión variable de un muelle que se comprime y estira, casi no hay límite porque casi todas las magnitudes físicas pueden oscilar, y en el caso de las ondas electromagnéticas oscila el campo eléctrico y el campo magnético. Sea lo que sea, a la magnitud que oscila la llamamos psi, propagándose sus cambios con una velocidad v, que depende del medio de propagación. Se supone que se pueden propagar los cambios en las tres direcciones del espacio, pero en esta presentación solo representamos el cambio en la dirección X, y prescindimos de las otras dos, por lo que se han tachado. Como puede verse, la ecuación general de una onda como la luz tiene tres tipos de solución. La primera solución es una sencilla onda viajera, de amplitud a, que se desplaza en el sentido positivo de la dirección X. La segunda solo se distingue de la primera en que se retrasa un cuarto de ciclo, lo que significa que no hay diferencia en la práctica y no se ha representado. Pero la tercera solución tiene componente imaginaria, y se desecha porque no tiene cabida en el mundo que nos parece real. También se desechan, por ejemplo, las energías negativas y lo que corre al revés en el tiempo, todo eso que las matemáticas no saben certificar como real si no cuentan con la intervención humana. Si la tercera solución tuviera significado físico, la componente imaginaria de la oscilación sería perpendicular a las tres direcciones del espacio, y eso ya no nos entra en la cabeza porque sería como una cuarta dimensión. Cuando rechazamos la tercera solución, estamos corrigiendo un defecto innato de las matemáticas, o somos nosotros los que no vemos algún aspecto de la realidad que siempre ha estado ahí. Vaya por adelantado que ya existe un precedente que lo cuestiona, porque resulta que las funciones de onda cuánticas tienen siempre dos componentes, una real, y otra imaginaria que parecía echarlo todo a perder, pero no se desecha porque afecta decisivamente a la realidad física que se puede predecir. Pero eso no es todo, porque la tercera solución de una ecuación de onda como la luz, es el único tipo de solución que soportan las ecuaciones de onda de materia. Así es, todos los problemas comenzaron cuando Planck demostró que la luz estaba cuantificada, como partículas de materia, pero nadie observó que la tercera solución ya daba cuenta de una conexión entre las ondas de luz y la materia, lo que significa que la teoría electromagnética podía ser correcta después de todo, pudo haberse interpretado mal, y nadie lo había investigado porque una solución imaginaria parecía una solución de un mundo imaginario, de un capricho de las matemáticas que se debería descartar. Hay una diferencia fundamental entre las ecuaciones de onda de luz y de materia, pero las dos comparten un mismo tipo de solución, una onda viajera que se propaga en las tres dimensiones del espacio, y también en una cuarta dimensión imaginaria que parece sobrar, pero no sobra porque afecta realmente al mundo que observamos, al menos cuando se trata de calcular probabilidades. Nació como una onda de materia, pero los físicos cuánticos la convirtieron en onda de probabilidad y nadie observó su conexión con las ondas de luz.
Multiplicaron a una de las dos soluciones por su conjugada compleja, que se obtiene con solo cambiar el signo de la componente imaginaria, o bien el signo del exponente según versión exponencial. El resultado es real, equivale a elevar al cuadrado la amplitud de la onda, y el significado del que tanto hacen uso los físicos es una densidad de probabilidad. Cuando esa densidad, en volumen, se multiplica por el volumen de una pequeña región del espacio, el resultado es la probabilidad de hallar a la partícula en esa región, aunque solo será cierto si la suma extendida por todo el espacio es 1, que no es cierto en general pero se arregla multiplicando a la función de onda por un factor adecuado. Cuando los físicos desecharon la solución compleja de una onda de luz, porque no les gustaba, eliminaron la conexión matemática entre la luz y la materia. Eliminaron la prueba de que ambas cosas pueden ser indistinguibles cuando interaccionan, ya sea cuando la materia emite luz o cuando absorbe luz. La luz emitida por la materia tiene que ser absorbida después, pero no en un proceso de expansión irreversible que impide recuperar su energía original, pues como ya sabemos, hay cantidades mínimas de radiación que nunca se dividen, y cuando arrancan completas, emitidas por una fuente, de alguna forma llegan a cualquier parte completas, como partículas. Si un fotón se detecta como partícula, pero tiene que propagarse como una onda, entonces no puede ser una onda como las que se presentan aquí, porque si va dejando parte de su energía en cada cuerpo que se interpone a su paso, ya no se puede hablar de cuantos de luz indivisibles. Después de 100 años de historia, los cuánticos todavía no saben cómo puede ser, y piensan que si ellos no lo saben tampoco pueden saberlo los demás, pero están equivocados. ¿Cómo pueden los fotones arrancar como las ondas, pero llegar a su destino como las partículas? Pues, muy fácil, siendo absorbidos de acuerdo con el proceso inverso con el que fueron emitidos, de la misma forma que una piedra vuelve a caer cuando es lanzada en contra de la gravedad, o de la misma forma que un cuerpo pierde calor después de haber sido calentado, o de la misma forma que se deshace un nudo, siguiendo los mismos pasos que lo crearon pero en orden inverso. Si la radiación se expande cuando es emitida, ¿no se debería concentrar cuando es absorbida? ¿Por qué deberíamos pensar que se expande y se divide infinitamente, si hace 100 años que sabemos, por Planck, que no se divide? Veamos lo que significa de forma gráfica. Así es, la radiación se mantiene concentrada en la materia de forma natural, ya que solo se libera cuando suceden transformaciones que dan lugar a un estado de menor energía. La materia expulsa radiación, no la suelta como se soltaría un gas comprimido, y cuando esa radiación queda libre, no se dispersará indefinidamente sino que buscará otra materia en algún estado de menor energía, y es que la materia no es un obstáculo que se interpone a la radiación por casualidad, la materia es un atractor que la concentra. Bueno, dirán muchos incondicionales de la física moderna, si los mejores físicos de la historia no se han librado de la dualidad entre ondas y partículas, ¿cómo podría ser correcta una hipótesis tan simple, rayando lo infantil? Es una lástima que no se puedan presentar docenas de pruebas a la vez, pero si tenemos la paciencia que hace falta para entender una por una, vamos a ver que la simple idea de ondas que invierten su expansión y se concentran, es cierta, y si los físicos no lo saben, puede ser porque siempre se han empeñado en buscar lo que pueden medir. La radiación es parte del vacío, y el vacío es la parte más importante y grande de la realidad, pero no se ve ni se mide,